en Z igual a 0. Me están dando la frecuencia de trabajo, la velocidad a la que se propaga la onda, y me están dando también la tangente de pérdidas, ¿vale? La tangente de pérdidas es un dato sobre el material. Me dice si el material tiene muchas o pocas pérdidas. En este caso, la tangente de pérdida es 10 elevado a la menos 3, es decir, es un material de bajas pérdidas. Me da la velocidad de fase, que ya veremos después que en esencia eso es lo mismo que darme la permitividad eléctrica del medio, básicamente porque la luz viaja más despacio en un medio con una permitividad eléctrica más alta que en el vacío, y básicamente dándome la velocidad de fase lo que me están diciendo es esto es lo que vale la epsilon, y me da la frecuencia de trabajo, lo cual nunca está mal, ¿no? En cuanto a la expresión del campo eléctrico, la E con flechita arriba, claramente me están dando una amplitud compleja. Estoy trabajando en el dominio de la frecuencia y sé que me están dando una amplitud compleja porque ahí aparece una J. No aparecen T, ni cosenos de omega T, ni nada. Aparece una J. Bueno, pues eso es una amplitud compleja. Me están dando la amplitud compleja del campo eléctrico en Z igual a 0. Lo primero que uno tendría que analizar es ese campo eléctrico que me están dando, si soy capaz de asociarlo a algo de lo que he estudiado en la asignatura. Bueno, pues ese campo eléctrico, planteado como está ahí, es compatible con que sea la amplitud compleja de una onda plana. ¿Por qué es compatible con que sea la amplitud compleja de una onda plana? Dice, vamos a ver, por partes. Si os fijáis, ese campo eléctrico no depende de la posición en el espacio. Era lo que yo os decía, que una onda plana homogénea, si estaba definida sobre el plano de la pizarra, todos los puntos de la pizarra tienen que tener la misma amplitud y la misma fase. Entonces, ese campo que veis ahí, si os fijáis, no es una función que dependa, yo que sé, de X y de Y, ¿vale? Son constantes. Es una constante lo que multiplica a la X con gorrito, a la Y con gorrito, ¿vale? No es una función matemática. Tiene el mismo valor en todos los puntos de la. Bien. Me la han dado en Z igual a 0. Y en la propia expresión aparece que la onda es una combinación de algo que apunta en dirección X y algo que apunta en dirección Y. No tiene componente en dirección Z. Así que eso es compatible con una onda plana homogénea que viaja en dirección Z. ¿Vale? Con lo cual, esa expresión que me están dando ahí podría ser la amplitud compleja de una onda plana que viaja en dirección Z y me la han dado particularizada en el origen. ¿Por qué os insisto ahora que te la han dado particularizada en el origen? Porque en una onda plana algo tendrá que variar. Esta onda que me están dando ahí, esa amplitud compleja, no varía ni con X ni con Y. Pero si es una onda, tendrá que viajar en alguna dirección, por lo tanto tendrá que tener alguna función matemática que no sea constante en alguna dirección. Bueno, pues esa onda viaja en dirección Z y por lo tanto, si yo quiero representar la onda, necesitará mi función base de las ondas planas. Necesitará esa exponencial de la Lo que pasa es que, claro, si estoy en Z igual a 0, que es el origen, en Z igual a 0 la exponencial compleja es igual a la unidad. Pero yo a partir de esa expresión soy capaz de poner la expresión general de la onda plana en el dominio de la frecuencia. La expresión general de la onda plana en el dominio de la frecuencia es esta de aquí. ¿Por qué he puesto aquí una Z? Porque esa onda plana apunta en dirección X y en dirección Y. Por lo tanto, la dirección de propagación tiene que ser la única que queda, justamente la Z. ¿Vale? Entonces, el hecho de haber puesto aquí una Z no es casualidad, no lo he puesto porque sí. Tampoco lo he puesto porque sea igual que en teoría. Lo he puesto porque, como aquí esto apunta en dirección X y en dirección Y, la onda se tiene que propagar necesariamente en dirección Z. ¿Por qué os resulta bien esto?
Pues porque en el examen os podría poner una onda y que la onda no viajara en dirección Z, y tú tendrías que darte cuenta. Lo que pasa es que es un ejercicio tipo, el primero que hacemos, sencillito, ¿vale? Y los ejes coordenados se corresponden con lo de teoría, pero no tendría por qué ser así. La onda podría viajar en dirección X o en Y o cualquier otra, ¿vale? Bien, más cosas. Gamma. Gamma era lo que se llamaba constante de propagación y gamma depende del material a través del cual está viajando la onda plana, ¿vale? Gamma depende exclusivamente del material por el que está viajando la onda plana. Si queréis, del material de la frecuencia. Gamma es un número que tiene parte real y parte imaginaria. La parte real tiene que ver con las pérdidas, la parte imaginaria tiene que ver con la constante de fase. Entonces, una vez que tengo la expresión genérica del campo eléctrico, lo siguiente que me están preguntando en este ejercicio es que diga cuánto vale gamma. Y para saber cuánto vale gamma, tengo que mirar a algo que no sea el propio campo, tengo que mirar a los datos que me han dado sobre el material. ¿Vale? Me han dado la frecuencia de trabajo a la que viaja la onda, la velocidad de fase de la onda y la tangente de pérdida. ¿Vale? Son los tres datos que me han dado. Y a partir de ahí, lo que yo quiero sacar es cuánto vale la alfa y cuánto vale la beta. Bien. Empezamos. La relación de velocidad de fase igual a omega partido por beta, ¿vale? O si queréis despejar la beta igual a omega partido por velocidad de fase, es una de las expresiones clave de la asignatura. ¿Por qué? Porque se llama campos y ondas. Y en una onda, la relación entre la constante de fase, omega y velocidad, es una determinada, que siempre es esa. Tanto me da, ¿vale? Que sea una onda plana, que sea una onda esférica, eso salía directamente de la ecuación de onda. Esta omega es la frecuencia de trabajo y una cosa importante para no equivocarse en el examen, es la frecuencia natural. Con lo cual, si en el enunciado te doy la frecuencia de inercia, no se te debe olvidar multiplicar por 2pi. ¿Vale? Entonces, esta frecuencia es la frecuencia natural. 2 por pi por la frecuencia. La velocidad de fase, pues me la dan en el enunciado. Y bueno, pues me hago las cuentas y me da esa cosa. ¿Vale? Las unidades de beta. Acordad de que en el examen yo voy a querer que me pongáis las unidades de todo. Entonces, para la beta me podéis poner inversas de metro o radianes partido por metro. Las dos están bien porque el radian no es una unidad. Entonces, el que lo vea más claro como inversas de metro me parece bien. El que lo ponga en radianes por metro, pues también me parece bien. ¿Vale? Las dos son correctas. A continuación tengo el tema de la alfa. ¿Vale? Sé que la onda va a tener una alfa, una constante de atenuación, porque me lo dice en realidad el enunciado. En el enunciado me dicen que la tangente de pérdida no es 0. Me dicen que la tangente de pérdida es 10 elevado a la menos 3. Cuando estudiamos la clasificación de los materiales atendiendo a las pérdidas, hicimos una clasificación de materiales de bajas pérdidas, buenos dieléctricos, ¿vale? Y luego, buenos conductores. Los buenos dieléctricos, los materiales de bajas pérdidas, se caracterizaban porque tenían una tangente de pérdida mucho menor que la unidad. Entonces, claramente, ese es un caso de bajas pérdidas. Y eso me lo tendría que justificar en el examen, ¿vale? Una vez que sabe que la tangente de pérdida pues, es muy pequeña, aplica las expresiones de medio de bajas pérdidas y calcula lo que vale la alfa, ¿vale? Mirad, el orden en el que está hecho no es casualidad. Para calcular la alfa, te hace falta calcular la beta. ¿Vale? Por eso está en este orden. Primero se calcula beta y luego beta medio por la tangente de pérdidas es la alfa. Y la alfa, lógicamente, da un valor muy chiquitín. ¿Por qué digo lógicamente da un valor muy chiquitín? Bueno, porque precisamente de eso se trata. Si es un material de bajas pérdidas, atenúa la onda muy lentamente. Como alfa es la constante de atenuación,
Eso básicamente quiere decir que la onda se va atenuando a medida que viaja, pero muy poco a poco. Y las unidades del alfa son inversas de metro. ¿Vale? Si alguien me pone neperios partido por metro, también es correcto. Si no queréis liaros mucho, inversas de metro. Con eso tendrías la alfa y la beta. Y por lo tanto tendrías la gamma, que es alfa más j beta. Acordaos de que con el criterio de signo que nosotros hemos escogido, la alfa, si hay pérdidas, es un número positivo, la beta es un número positivo, por lo tanto, gamma igual a alfa más j beta, ¿vale? No aparecen signos negativos en ningún sitio. ¿Hasta aquí más o menos bien? Venga, seguimos. Lo siguiente que me preguntan es la épsilon, ¿vale? La permitividad eléctrica del material. Vale, vamos por partes. Primero, el material es un material de bajas pérdidas, es un buen dieléctrico. Se va a poder modelar mediante la épsilon, que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria debería ser un número relativamente chiquitín. ¿Por qué? Pues la parte imaginaria debería ser un número pequeño, porque está en el caso de bajas pérdidas, ¿vale? Que es básicamente lo que significa el hecho de que sea de bajas pérdidas, que la parte imaginaria es mucho más pequeña que la parte real. Vale. El sitio donde a veces uno se atasca, pero no debería atascarse. La tangente de pérdidas es el cociente entre la parte imaginaria y la parte real. ¿Vale? Yo creo que eso más o menos se acuerda todo el mundo. Pero la épsilon relativa prima, la parte real, no te la dan en el enunciado. En el enunciado no te han dado cuánto vale la parte real de la épsilon. Y si no te lo han dado, desde luego lo que no está bien es decir, como no me lo han dado, digo que vale la unidad. Eso lo veo mucho en el examen. En realidad, en el enunciado sí te han dado cuánto vale la parte real de la épsilon. Lo que pasa es que te lo han dado escondido. ¿Cómo te lo han dado escondido? Pues te lo han dado escondido en la velocidad a la que se propaga la onda. Una onda que viaja en el vacío se propaga a la velocidad de la luz, ¿vale? Pero resulta que en el enunciado me han dicho que la onda no viaja a la velocidad de la luz, no viaja a 3 por 10 elevado a la 8, sino a 10 elevado a la 8 metros por segundo. Eso te da directamente cuánto vale la épsilon relativa a través del medio por el cual viaja la onda. Si la onda viaja más lentamente, es porque está atravesando un medio que no tiene la misma épsilon que el vacío, que tiene una épsilon relativa mayor. Así que, si la onda va 3 veces más lento que la del vacío, pues la épsilon relativa tiene que valer 9. Un comentario sobre esto, ¿vale? Por algún motivo incomprensible realmente para mí, el 50% de la gente que hace un examen, en el examen, un problema como este, me dice que la épsilon relativa vale raíz de 3. No sé por qué, porque se hace rápido, porque no te das cuenta, no sabría decir. Pero no cuesta nada despejarlo, ya está, no tiene más misterio, ¿vale? Pues si raíz de épsilon es igual a 3, pues épsilon es igual a 9, ya está. Bueno, ya digo, por algún motivo incomprensible, a lo mejor la mitad me he pasado, pero entre un 30 y un 40% de la gente en este ejercicio me pondría que la épsilon relativa vale raíz de 3, que no tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente no os equivoquéis en eso. Plantear la ecuación, despejar si no suele, se le va a cuadrar a los dos lados, pero está en orden, o sea, no tiene más. Pero ya digo, por algún motivo, al verlo de un a mucha gente le parece intuitivamente que tendría que ser raíz de 3, ¿vale? Es 9, es justamente lo contrario. Todas estas expresiones salen muy sencillitas, porque estamos en el caso de bajas pérdidas. En el caso en el que las pérdidas son muy grandes, si os acordáis, la cosa se ha complicado un poco. De hecho, cuando las pérdidas son muy grandes, la onda se atenúa tan rápido que ni siquiera oscila. Y cuando las pérdidas son muy grandes, lo que ocurre es que
el valor de la parte imaginaria de la permitividad compleja viene determinada por la sigma, por la conductividad, que tiene valor de millones, ¿vale? De millones. En este caso, todos salen valores muy pequeñitos, básicamente porque, en este caso, el material tiene muy pocas pérdidas. Esto tiene cierto sentido porque las ondas viajan a través de materiales que tienen muy pocas pérdidas. Si el material tiene muchas pérdidas, la onda no viaja. Se atenúa prácticamente en el borde de ese material que tiene muchas pérdidas. Bueno, simplemente como sanity check, por así decirlo, de que todo va bien, es decir, no se puede hacer un problema de esto. Cosas que le deberían pasar. Le debería pasar que la alfa tiene un valor muy pequeño y debería pasarle que es la epsilon segunda tiene un valor muy pequeño. Si eso no ocurre, hay un problema. La fórmula que hemos usado para la gente de pérdida, porque estamos en uno de bajas pérdidas. Claro, es que en el caso de bajas pérdidas es un material dieléctrico. Del material dieléctrico no hay cargas libres, idealmente. Entonces, como no hay cargas libres, el término de la sigma partido omega se no está. Por eso decía que toda esta expresión sale muy sencilla, porque todo viene como heredad del principio de que te bajas pérdidas. Entonces, casi en un ejercicio como este, lo primero que uno tiene que hacer es convencerse de que es un caso de bajas pérdidas, explicar desde el principio por qué está en ese caso, y a partir de ahí el resto del problema es muy sencillo. Si por cualquier motivo, en un problema como este, te equivocas, porque todos nos podemos equivocar, y aquí pones lo contrario, epsilon prima partido epsilon segunda, porque te has equivocado, te va a salir una epsilon segunda que va a ser muy grande. Eso no puede estar bien. Si el material de bajas pérdidas, la alfa tendría que salir un número chiquitín y la epsilon segunda tendría que ser un número chiquitín. No puede salir números grandes, ¿vale? No puede salir números grandes porque estamos en el caso de bajas pérdidas. Este número tiene que ser mucho más pequeño que ese. Entonces, eso forma parte del chequeo rápido que uno tiene que hacer mientras va haciendo el ejercicio. No puedes saber si la cuenta está bien, pero si hay alguna barbaridad estaría bien darse cuenta. ¿Vale? Pues esa viene a ser la idea. Seguimos. Impedancia intrínseca del medio. ¿Vale? La raíz de mu partido por epsilon. Ahora sí que hay que aplicar algo que os he dicho muchas veces. Si no te dicen nada sobre la permeabilidad magnética del medio, ¿qué tienes que hacer tú? Pues si no te dicen nada, por defecto, la permeabilidad magnética del vacío. ¿Vale? Eso, hemos llegado al acuerdo de eso desde el principio de mi parte de la asignatura. Si no te digo lo contrario, la mu es igual a mu sub 0. Y si mu es igual a mu sub 0, pues queda esa expresión para la impedancia. ¿Vale? Bien, ahora me voy a parar aquí también un momento, ¿vale? Porque tanto en el apartado C como en el apartado D, y los dos, hay algo que he hecho que no es obligatorio hacerlo, pero que sí que es bastante cómodo. Vale. Epsilon partido de epsilon sub 0 se llama epsilon relativo. Bueno, lo mismo con las mu, ¿vale? Bueno, voy a poner solo con las epsilon. Es muy común trabajar siempre que puedas con las epsilon relativas. ¿Por qué? Porque la epsilon relativa tiene valores asequibles para ser humano normal, es decir, no te salen números de 10 elevado a la menos no sé cuántos, ¿vale? Son números razonables. De hecho, la parte real de la epsilon relativa siempre da valores en torno a la unidad, por decirlo así. La epsilon relativa es la epsilon partido de la epsilon del vacío, ¿vale? Epsilon partido epsilon sub 0. Tú podrías hacerte todas estas cuentas directamente con la epsilon, pero yo las he hecho todas con la epsilon relativa. ¿Vale? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo he hecho así? Bueno, sencillamente porque las cuentas salen mucho más fáciles. Lo que pasa es que para hacer las cuentas con la epsilon relativa, como yo lo he hecho aquí, tienes que saber dos cosas. La primera, la velocidad de propagación de la luz en el vacío, te la tienes que saber. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque para hacer esta cuenta, C es la velocidad de propagación de la luz en el vacío. Esa sabe todo el mundo, ¿vale?
Segunda cosa que te tienes que saber para poder utilizar la epsilon relativa. Te tienes que saber Z0, que es la impedancia del vacío. Pero la impedancia del vacío, el otro día os insistí que es uno de los números que también tenéis que saberos y que os van a servir para muchas otras asignaturas. Es 120 pi. Si te sabes la velocidad de la luz, que yo creo que se lo sabe todo el mundo, y ahora te aprendes ese Z0 igual a 120 pi, que se utiliza muchísimo, muchísimo, en electromagnetismo, radiación y demás, puedes utilizar esas expresiones en función de la epsilon relativa, que son mucho más sencillas. Porque no tienes que trabajar con el 8,854 por 10 al menos 2. Es un valor. Entonces, ¿por qué lo he hecho yo así? Bueno, porque en la medida en que podáis, yo lo haría así también en el examen. Yo intentaría trabajar siempre con epsilon relativas, ¿vale? Y si al final, en algún caso, te hace falta la epsilon absoluta, pues como último paso lo multiplicas por lo que quiera que sea. Pero para hacer las cuentas es mucho más sencillo la epsilon relativa. Pero ya os digo, para eso tienes que saber dos cosas. Velocidad de propagación de la luz en el vacío, que eso se lo sabe todo el mundo, y que la impedancia del vacío es 120 pi, que a lo mejor no lo sabíais hasta ahora, hasta esta asignatura, pero a partir de ahora va a ser un número que os va a aparecer mucho. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos? Entonces, consejo, utilizar siempre que podáis la epsilon relativa en el examen. Tanto para este ejercicio como para cualquier otro. Utilizarlo siempre que podáis, ¿vale? Si no queda más remedio, pues utilizáis la epsilon sin normalizar. Pero la epsilon relativa, pues mejor que mejor. Y bueno, una tontería, pero esta R no es de parte real, ¿vale? Esta es epsilon relativa. La parte real es la prima y la parte imaginaria es la segunda, que también a veces lo vamos a raras de esa. ¿Vale? Entonces, epsilon relativa. Siguiente. Calcula el campo magnético. Bien. Una vez más. Esto se puede hacer de varias formas. El que quiera hacerlo aplicando el rotacional del campo eléctrico, que es directo de las ecuaciones de Maxwell, si quiere lo puede hacer. Pero yo creo que tratándose de una onda plana es mucho mejor hacerlo así. Acordaos, esa expresión a mí me gusta particularmente, no solamente porque salen más fáciles las cuentas, sino porque en esa expresión está implícito un montón de cosas que uno tiene que saber de las ondas planas. Pues sabe que el H es perpendicular a E, que tanto el E como el H son perpendiculares a la dirección de propagación y que la relación entre H y E es la misma relación que hay entre corriente y tensión, dividiendo por la impedancia. Con lo cual, si es un ejercicio en el que es una onda plana, yo sin duda, aplicaría esa expresión y no la de rotacional de E. ¿Qué cuidado hay que tener con esa expresión? Bueno, el único cuidado que tienes que tener es que si la onda se propaga en dirección X, pues la expresión sería esta. Y si la onda se propagara en dirección Y, pues la expresión sería esta. Esto que aparece aquí es siempre el vector unitario en la dirección de propagación. ¿Vale? Entonces, como aquí la onda viaja en dirección Z, por eso he puesto aquí una Z. Pero si la onda viajara en dirección X, pondríais una X. Y si la onda viajara en dirección Y, pues pondríais una Y. Bien. Importante también de cara al examen. Las unidades en todo. ¿Vale? Es decir, siempre que deis un resultado, me ponéis las unidades de ese resultado. Pues no sé, la unidad de H, pues hacer importante. Seguimos. Densidad de potencia media en función de la distancia. Acordaos, es una onda plana. Si integro la potencia de una onda plana de menos infinito a infinito, lo que me da es infinito, por lo cual tiene mucho más sentido en condiciones normales hablar de densidad de potencia. ¿Qué forma tiene siempre? La densidad de potencia de una onda que se atenúa con la distancia. La forma siempre es la misma. La potencia del origen multiplicado por e elevado a menos 2 por alfa por la dirección de propagación. En este caso, menos 2 por alfa por z. Alfa es la constante de atenuación que hemos calculado antes. Z es la dirección en la que se propaga la onda. Y
la potencia en el origen, soy capaz de calcularla a partir de lo que me han dado en el enunciado. Una vez más, como se trata de un medio de bajas pérdidas, la impedancia es aproximadamente un número real y se puede calcular la densidad de potencia como módulo al cuadrado partido 12. Y eso no es una fórmula nueva, esa es la misma fórmula que se utiliza para calcular cuál es la potencia que se disipa en una resistencia, por ejemplo. Entonces, el hecho de que el problema sea una onda viajando en un medio de bajas pérdidas tiene muchas ventajas. Y una de las ventajas que tiene es que se pueden utilizar expresiones como esta, que son las mismas en esencia que las expresiones que habéis estudiado. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo no necesito que os aprendáis módulo al cuadrado por la parte real de z a partir del módulo al cuadrado de z. No necesito que sepáis eso. ¿Por qué? Porque las ondas típicamente se viajan por medio de bajas pérdidas y en el caso de bajas pérdidas, esta expresión es correcta. Y esta expresión es la solución distinta de la expresión que estudiamos en el circuito para calcular la potencia a partir de la tensión. ¿Vale? La misma expresión. Mirad, en un problema como este, nada es complicado, todo es relativamente sencillo, pero hay muchos sitios que puede equivocar, entonces simplemente hay que hacerlo con cierto cuidado y que el problema del examen sea el primero que hace. Bueno, más cosas, polarización. Bueno, pues te pido que pongas el campo en el tiempo y quiero que me analices el resultado que tienes y que me digas qué tipo de polarización. Lo que me han dado en el enunciado al principio era la amplitud compleja del campo eléctrico del origen. Eso es lo que me han dado en el enunciado. ¿A qué tengo que llegar? Dice, bueno, tengo que llegar a una expresión en el tiempo. Como tengo que llegar a una expresión en el tiempo, tienen que aparecer cosenos de omega t en algún sitio. ¿Vale? Coseno de omega t, coseno de omega t. La dirección de propagación es z. Así que aquí me va a aparecer coseno de omega t menos beta z. Aquí me aparece coseno de omega t menos beta z. Eso es lo que podría hacer sin pensar. Es decir, hasta ahí no necesito pensar mucho. Como es una onda que viaja, una onda plana que viaja en dirección z y estoy trabajando en el dominio del tiempo, que es lo que me estás pidiendo, coseno de omega t menos beta z es lo que cualquiera debería aspirar a poner sin pensar en nada, del tirón. Bueno, pues ahora lo que me queda es saber qué es lo que multiplica a cada uno de esos cosenos y saber si esos cosenos tienen alguna fase o no. ¿Vale? Me queda el módulo, que es lo que multiplica el coseno, y la fase de esos cosenos. Bueno, pues vamos a empezar por el módulo, ¿vale? Los dos cosenos tienen que ir multiplicados por e elevado a menos alfa por z. ¿Por qué? Pues porque se trata de una onda que viaja en un medio con pérdidas. Y el campo eléctrico se atenúa como e elevado a menos alfa por z. Así que el e elevado a menos alfa por z multiplica a los dos cosenos. Y eso es simplemente porque el medio tiene pérdidas. La potencia decae como e elevado a menos 2 por alfa por z. Y el campo decae como e elevado a menos alfa por z. Vale. Y ahora, ¿el término que me queda qué es? Bueno, pues es el módulo y la fase de la amplitud compleja que me dieron al principio. El módulo y la fase de eso. El módulo de la componente x. Pues el módulo de la componente x es 2. La fase de la componente x. La fase de la componente x es 0. ¿Vale? Porque la amplitud compleja era 2 multiplicado por x unitario. Un 2 que es un número real.
módulo 2 y fase 0. ¿Vale? Eso es lo que multiplica la componente X. Bueno, y a la componente Y, bueno, pues tengo que hacer lo mismo. El módulo y la fase de la componente Y. La componente Y era 3 más 2j. Pues el módulo será raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y la fase la cotangente de 2/3. El módulo y la fase. Y ahora, cosa que a veces se le olvida a la gente, y no debería olvidarse a ninguno de vosotros, ya que habéis venido un lunes a las 8:30 de la mañana. Uno se deforma tanto escribiendo todo esto que se le olvida poner X gorrito y gorrito. Bueno, pues eso no se os debe olvidar, ¿vale? Es el campo eléctrico es un vector. Es más, es que te estoy preguntando por la polarización, entonces el carácter vectorial del campo es súper importante. Entonces, como conjunto de ese sanity check, del checklist de cosas de las que me tengo que asegurar en un ejercicio como este, es poner las componentes vectoriales, que a mucha gente se le olvida, porque ya digo, se tira mucho tiempo haciendo esta primera parte y luego se le olvida que es un vector, recuerda las componentes vectoriales. Y lo segundo, con lo que uno tiene que tener cuidado, pero esto lo he repetido ya muchas veces, en el dominio del tiempo no pueden aparecer todos, ¿vale? En el dominio del tiempo, todos los números tienen que ser números reales. Entonces, nunca debería aparecer una J. Así que si os pido un campo en el dominio del tiempo, aseguraos de que si el campo tiene que ser un vector, pues tiene los vectores unitarios correspondientes, y aseguraos de que no aparece ninguna J, porque si tiene el dominio del tiempo no puede aparecer J. Y ahora, dicho esto, ¿qué polarización tiene esto? Pues acordad de que la polarización de manera general es elíptica y hay casos particulares para los cuales la polarización puede ser lineal o circular. Bueno, pues en este caso en concreto, la polarización no es lineal porque para tener polarización lineal la componente X y la componente Y tendrían que tener la misma fase. Y aquí no tiene la misma fase. Aquí tiene componente X distinta de 0, componente Y distinta de 0 y desfase que no es ni 0 ni 180. Por lo tanto, lineal no es. Circular, ¿qué tiene que ocurrir? Pues para que sea circular tienen que tener la misma amplitud las dos componentes y desfase de más menos pi medio. Pues ni la amplitud es la misma, ni el desfase es el desfase de pi medio, por lo cual tampoco puede ser polarización circular. Así que si no es polarización lineal y no es polarización circular, lo que te queda es el caso genérico de la polarización elíptica. ¿Vale? Es más, en este caso es polarización elíptica y ni siquiera está alineada con los ejes coordenados. Va a ser una elipse torcida. ¿Por qué sé que es una elipse torcida? Pues porque el desfase no vale más o menos pi medio. No solamente que el módulo sea distinto, es que el desfase no es 90 grados. Entonces, esta polarización es el caso más genérico, ¿vale? Es una elipse que ni siquiera está alineada con los ejes coordenados. Si un examen nos pregunta sobre la polarización, la forma de razonar tiene que ser esta. Es decir, ¿es lineal? ¿Sí o no? Pues no, porque no cumple estas condiciones. ¿Es circular? ¿Sí o no? Si no hay ni una cosa, ni otra, la conclusión final es la polarización tiene que ser elíptica. ¿Vale? Bueno, y ya para ir terminando, alguna preguntita más. El vector de Jones. Pues el vector de Jones es inmediato, coge el enunciado y pone un número debajo de otro. Eso es el vector de Jones, ¿vale? Acordad de que el vector de Jones es un vector de dos componentes en la que cada componente representa una de las componentes de polarización de la U. Pues el vector de Jones, pues si lo queréis poner así, podría ser como una a la izquierda que están polares, como está a la derecha. Esta parte es real y en parte imaginaria, tanto mirad. Pero si lo ponéis como a la derecha, es copiar el enunciado. Es simplemente
componente X y componente Y de lo que aparece en el enunciado. Y ya está resuelto, ¿vale? No tiene más. Bueno, hasta aquí todo relativamente sencillo, creo yo, aunque con muchos sitios donde uno se puede equivocar sin tener cuidado. Entonces, que sea sencillo no quiere decir que uno no pueda cagarla, la puede cagar. Lo que pasa es que si se lo sabe bien y tiene mucho cuidado, pues es probable que le salga. Entonces, ahora, algún ejercicio para pensar un poquito. Imagínate que tengo lo que hay en el enunciado. ¿Cuánto le tendría que sumar a eso, a lo que te dan en el enunciado, para tener polarización circular? Es una tontería, un ejercicio académico, simplemente para hacerse las cuentas de si tú sabes cómo es la polarización circular. Pues lo que tienes en el enunciado más estas componentes de campo, te tienen que dar lo que es la polarización circular, 1J. Esto que tenéis aquí es la definición de una onda plana polarizada circularmente con amplitud unida. Y esto que tenéis aquí es el enunciado más lo que me estás pidiendo. Pues solo tenéis que despejar, ¿vale? Esto menos esto y esto menos esto. Eso sería lo que tendríais que sumarle a la onda que ya tenéis para que el resultado fuera polarización circular. Y es simplemente una forma de preguntaros si os sabéis el vector de Jones de la polarización circular, porque luego lo que hay que hacer es solamente aplicar. Me tengo que saber entonces los vectores de Jones de todo lo que existe, ¿no? Polarización lineal, ¿vale? 1, 0, 0, 1, ¿vale? O una combinación de esas dos. Y polarización circular, que es lo mismo, solo que una de las dos tiene una J. ¿Vale? Ya está. Entonces, es fácil darse cuenta de que esto es polarización circular si te acuerdas de que tienen que tener la misma amplitud, el módulo de 1 y el módulo de J, en los dos casos es igual a la unidad en este caso, y el desfase tiene que ser 90 grados, en los que J es justamente elevado a J medio, que justamente es un desfase de 90 grados. Y el último apartado sería, ¿qué pasaría si pasara la onda que me han dado en el enunciado, la pasara a través de un polarizador horizontal, ¿vale? El equivalente a las gafas de sol que vimos el otro día. Bueno, pues, si yo pasara la onda del enunciado a través de un polarizador horizontal, básicamente lo que ocurriría es que me dejaría pasar la onda horizontal, pero la vertical me la atenuaría, ¿vale? La eliminaría. Es decir, lo que tendría la salida es la componente X y la Y valdría a 0. Y para llegar a esto, yo lo he hecho multiplicando por la matriz de Jones del polarizador, pero es que ni siquiera hace falta. Si pongo un polarizador horizontal, quiere decir que deja pasar la polarización X, pero no deja pasar la Y. Entonces tú me podrías poner directamente esto y explicármelo, y decirme, mira, pues es un polarizador horizontal que lo que hace es que deja pasar la polarización horizontal y elimina la vertical. Por lo tanto, lo que tendría a la salida es solo polarización horizontal y polarización vertical es igual a 0. Entonces, aunque yo lo haya hecho multiplicando por la matriz de Jones del polarizador, ni siquiera hace falta. Si tú me lo explicas, ya me vale. ¿Vale? Y la explicación sería que, como es un polarizador horizontal, elimina la polarización Y y deja pasar la polarización X. Bueno, pues, si tenéis la suerte de que os cae un problema en el examen de ondas planas, ese problema iría a muerte a poner. No cae en todos los exámenes, cae de vez en cuando, pero tiene la ventaja de que no es complicado, es bastante sencillo, y te puedes sacar esos puntos y hay que luchar por cada décima de puntos en el examen, en todo el examen. Pero en el examen de otras lo puedo asegurar. Os insisto mucho porque es el último tema de la asignatura. Y hay gente que llega desfondado, como es lógico y normal, el último tema de la asignatura. Y dice, hasta aquí llegué. Dice, bueno, pero claro, no me la onda plana. Bueno, pues mala suerte, no me lo miran. Vale. Si no te cae en el examen, pues has triunfado. Pero si te cae en el examen, has perdido el punto más fácil del examen. Entonces, mi consejo es
merece la pena mirarse el tema de ondas planas, porque yo no voy a pedir nada más complicado que este problema. ¿Vale? Soy consciente de que es el último tema y habrá gente que no llegue, pero sería una pena que en el examen te cayera un ejercicio de ondas planas y no lo sacaras. Entonces, simplemente para animar a que lo intentéis. No caen todos los exámenes, caen uno de cada 2, uno de cada 3, pero no es un mal número para estudiarse este tema. Y el tema no es tan largo ni tan complicado. Yo creo que merece la pena, ¿vale? A partir de aquí que cada uno haga lo que quiera, pero no va a haber punto del examen más fácil que el de ondas planas y tal, ¿eh? Eso os lo digo yo. Bueno, ahora vamos a dar el descanso y después de eso voy a resolver algún problema del tema de pointing, ¿vale? Que creo que ya lo comenté el otro día, ¿vale? Entonces lo que viene a continuación, la teoría ya la terminamos, ya os lo dije, solamente quedan el problema o el problema y medio que haga hoy, el miércoles es el examen y el viernes el problema o problema y medio que me dé tiempo a hacer, más explicar cómo va a ser el examen, ¿vale? Eso es lo que hago. Entonces ahora, problemas de pointing. Probablemente haga el problema 4-4, ¿vale? Por cambiar de sistemas de coordenadas y de todo con respecto a lo que hemos estado haciendo ahora, ¿vale? Que lo que hemos estado haciendo ahora era cartesianas, pues este es el cilíndrica, ¿vale? Y probablemente el siguiente que haga, empiece hoy o el siguiente día, será el 4-3, que es en esférica, ¿vale? Para que tengáis uno de cada uno. ¿Cómo se calcula la potencia electromagnética que atraviesa una determinada superficie? Y cómo se pueden hacer balances de potencia, es decir, lo que sale menos lo que entró y lo que sale disipado dentro, ese tipo de cosas, ¿vale? Conceptos importantes dentro de lo que era el tema de Poynting, era una ecuación grandota que se llamaba teorema de Poynting, que a su vez, en el dominio de la frecuencia, se podía estudiar en su parte real y en su parte imaginaria. El teorema de Poynting en el dominio de la frecuencia, y si miro la parte real, me daba información sobre lo que se llamaban las potencias medias, ¿vale? La potencia media disipada en el material o la potencia media que atravesaba una determinada superficie. Cuando me fijaba en la parte imaginaria del teorema de Poynting, eso me daba información sobre la energía almacenada en mi problema. Conceptos clave de Poynting, dice, bueno, pues uno de ellos es el que se llama vector de Poynting, que está definido en el dominio del tiempo como E por H y en el dominio de la frecuencia como E por H conjugado partido por 2, ¿vale? Donde ese E por H era producto vectorial. Las unidades del vector de Poynting son vatios partido metro cuadrado, es decir, densidad de potencia. Y solamente cuando lo integro en una superficie, esa densidad de potencia pasa a ser potencia. Y nosotros identificamos el vector de Poynting integrado en una superficie como la potencia media neta que atraviesa esa superficie. Entonces, los conceptos de flujo o densidad de potencia que atraviesa una superficie integrado en la superficie con la que estoy trabajando es una de las cosas importantes que aparecen una y otra vez en el tema de Poynting. En este caso, de lo que va el problema es de que tengo un cable coaxial, esto es la sección transversal del cable coaxial, y me han dado los campos en 3 cortes, en 3 posiciones diferentes de mi problema. En el centro del problema, z igual a 0, en z igual a menos b y en z igual a b. Y la información que me han dado es el campo en cada uno de esos cortes. De hecho, si lo veis ahí arriba, me han dado el campo E y el campo H, el z igual a menos b, el z igual a 0 y el z igual a b. No me han dado el campo en todo el volumen, ¿vale? Sino que solamente me han dado el campo en esos 3 puntos. Pero a cambio de eso, no solo me han dado el campo E, me han dado tanto el campo E como el campo H. Si habéis estudiado ya el tema de Poynting o habéis empezado a resolver problemas de Poynting, una de las cosas que os habéis dado cuenta es de que si tú quieres calcular el vector de Poynting, necesitas tanto el E como el H. Tú no puedes calcular el vector de Poynting solamente con el campo eléctrico. Para calcular el vector de Poynting necesitas tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Y además, para calcular la potencia que atraviesa una determinada superficie, tienes que resolver integrales de este tipo.
Si lo que resuelves es la parte real de esto te da potencia media, y si calculas la parte imaginaria de esto, pues lo que tienes es la potencia reactiva que atraviesa la superficie. Entonces, sí, es la parte real lo que te interesa, porque es la potencia media, esto es lo que tú quieres resolver. Y necesitas tanto E como H en superficies. La parte izquierda del teorema de Poynting, básicamente lo que tiene es un integral común. En este enunciado, por lo tanto, me están definiendo la geometría, un cadeo axial, y me han dado el campo y el campo H en 3 cortes diferentes de Z. Y eso ya me da que pensar que probablemente tenga que calcular cuál es la potencia que atraviesa cada una de esas superficies. Bien. La primera pregunta es el valor medio de la potencia que abandona esta sección del cable coaxial. O lo que es lo mismo. ¿Vale? Tengo mi cable coaxial rodeado de conductor eléctrico perfecto. En el centro, el conductor interior, que también es un conductor, y solamente puede entrar o salir de energía de mi problema a través de cada una de las caras. Para los que no tengan mucha visión espacial, que de hecho en mi caso, pues podéis imaginaros que esto es el coaxial, ¿vale? Esto es el conductor interior y aquí se encuentra el eléctrico, ¿vale? Entonces, no puede salir nada de energía electromagnética a través de las caras laterales. Toda la energía electromagnética puede entrar o salir de mi problema a través de esta cara 1 o de esa cara 2, ¿vale? Que son las caras que están en menos D y en D. ¿Cómo se plantea entonces el problema? Dice, hombre, pues la forma que tengo de plantear el problema es, primero, definir una superficie que encierre mi problema completo. Esa superficie que encierra mi problema completo es la superficie de el cilindro con las 2 caras laterales. Así que mi superficie sería esta cara de aquí, esta cara de aquí y la cara lateral. Lo que pasa es que la cara lateral no influye en mi cálculo de la integral de superficie porque no puede fluir energía electromagnética ni hacia adentro ni hacia afuera a través de ese. Y como no puede fluir energía electromagnética ni hacia adentro ni hacia afuera, básicamente toda la energía electromagnética tiene que fluir a través de esa cara. ¿Hasta aquí sí? Así que la integral de superficie se traduce en una integral a través de la cara que está colocada en menos D y una integral que está colocada en D. Y en función de lo que me salga, sabré si entra energía de mi problema o si sale energía de mi problema. Y con eso podré resolver el apartado A. Como siempre os digo, no hay que empezar a poner ecuaciones a lo loco. Lo primero es intentar descubrir si entiendo la geometría del problema, y una vez que entiendo la geometría del problema, ya sí que puedo empezar a poner ecuaciones y a resolver. Pero lo que no me voy a poner es a poner ecuaciones una detrás de otra si todavía no he entendido bien cuál es la geometría del problema. Entonces, la geometría de este problema es un cable coaxial, el intercambio de energía en ese cable coaxial solamente puede ocurrir a través de las tapas laterales. Voy a tener que calcular el vector de Poynting integrado en esas caras laterales. Y una vez que llego a eso, o sea, si soy capaz de darme cuenta de eso, ya el problema no es tan difícil. ¿Por qué? Pues si soy capaz de darme cuenta de eso, ya sé que lo que tengo que hacer es calcular la parte izquierda del teorema de Poynting, E por h conjugado partido 2 parte real, en la superficie menos D y la superficie D. Bueno, si uno se va al enunciado,
una de las cosas que llama la atención es que en z igual a menos d, esto que veis aquí arriba, el campo E es un número real y el campo H es un número imaginario. ¿Y eso por qué tiene relevancia? Bueno, eso tiene relevancia porque si el campo E es un número real y el campo H es un número imaginario puro, cuando tú multipliques E multiplicado por H, el resultado de eso va a ser un número imaginario. ¿Y la parte real de un número imaginario cuánto vale? 0. Entonces, simplemente por inspección, es decir, mirando, uno puede saber que por la cara z igual a menos d, ni entra ni sale potencia media. Repito. Cuando uno mira E en la cara de la izquierda, E es real, H es imaginario puro. E por H conjugado será un número imaginario puro. Y la parte real de un número imaginario puro es 0. Por lo tanto, ni entra ni sale potencia por esa cara que se encuentra a la izquierda. Y esto me da pie, ¿vale?, a decir, ¿en qué cosa me tengo que fijar cuando resuelvo problemas de este tipo? Pues mirad, imaginaos que tú, un problema como este, decides hacerlo de otra manera. Dice, mira, calculo por h conjugado partido por 2, integro y al resultado le calculo la parte real. ¿Llegaréis al resultado correcto? La respuesta es sí. Pero sería más largo. Sería más largo porque, claro, si te molestas en hacer la integral, eso te lleva un tiempo, te puedes equivocar o no, pero eso lleva un tiempo, para que al final tengas que hacer la parte real y el resultado de cero. Entonces, es muy interesante cuando hagáis problemas de este tipo, que simplemente por inspección veáis si el resultado de hacer el E por H conjugado ya de imaginario puro, porque es que si da imaginario puro, directamente eso va de cero, no hay que gastar ni un segundo más de tiempo en esa parte. Entonces, la inspección, es decir, el mirar antes de empezar a hacer cuentas, ayuda mucho. Entonces, cuando yo me voy ahí arriba y me doy cuenta de que la H está multiplicada por una J, pero la E no está multiplicada por ninguna J, cuando yo veo eso, ya sé directamente que esa componente de la integral va a ser nula cuando le calcule la parte real, y lo termino en un momento. Entonces, cuando hagáis problemas de pointing, lo primero, aseguraos si el resultado no es trivial, es decir, si el resultado da cero directamente sin hacer ninguna cuenta. Y si es así, pues lo explicáis en un momento y os ahorráis hacer esa cuenta en el examen. Bueno, ¿y la otra cara? Bueno, pues la otra cara, me temo que no hay tanta suerte, la otra cara hay que hacerse las cuentas, ¿vale? En la otra cara, el E por H conjugado no da un número imaginario puro y entonces me lo tengo que hacer. Entonces, un par de comentarios sobre esto, lo que siempre os hago. Los límites de integración son lo verdaderamente importantes. Entonces, cuando integro en coordenadas cilíndricas, el ángulo hay que integrarlo entre 0 y 2pi, no le da la vuelta entera, y el radio lo tiene que integrar entre el límite del conductor interior y el conductor exterior, es decir, en este caso sería entre A y B. ¿Vale? Y ahora, una vez que uno hace eso, el único sitio donde se puede equivocar y donde a veces la gente se equivoca y tiene que tener a veces cuidado es con el conjugado del H. ¿Vale? Acordad que siempre os lo digo, porque se ve mucha gente que aquí se equivoca y luego el ejercicio no lo sabe. Bien. Algo interesante que sale de aquí es que el resultado apunta en dirección Z. Eso que apunta en dirección Z no es casualidad. Y no es casualidad porque si lo pensáis, si tú tienes tu cable coaxial, ¿hacia dónde tiene que ir la energía? Dice, hombre, en el mismo eje en el que se prolonga el cable coaxial. Es decir, entra por una cara o entra por la otra, o sale por una cara o sale por la otra, paralelo al eje longitudinal del propio cable coaxial. Entonces, eso haya salido Z, tiene buena pinta, ¿vale? Uno no sabe si está bien o no, pero tiene buena pinta. Bueno,
más cosas. Las integrales nunca van a ser cosas complicadas. Si es alguna integral complicada, yo te diré cómo se resuelve en el examen. Pero en principio no va a ser nunca nada especialmente complicado. De hecho, es muy típico el caso en el que tienes que resolver la integral de 1 partido por r, que el resultado es un logaritmo, ¿vale? Un logaritmo neperiano. Eso suele ser uno de los casos habituales. Entonces, no hay que tener un especial miedo a las integrales. No van a salir integrales especialmente raras, ¿vale? Normalmente, integrales inmediatas y poca cosa. Nunca van a ser demasiado difíciles. Bien, tengo mi trozo de coaxial. Por la cara de la izquierda ni entra ni sale potencia media. Por la cara de la derecha sí que sale potencia. Entonces, por la cara de la izquierda ni entra ni sale. Por la cara de la derecha sale potencia. Pues si por la izquierda no entra nada, por la derecha sale, pues es prácticamente seguro que en el interior tiene que haber alguna fuente de campo electromagnético. ¿Vale? Si no, no puede ser. De hecho, los casos que uno se podría plantear, que podrían haber salido varias cosas, ¿vale? Por aquí ni entra ni sale, me ha salido que sale potencia hacia el exterior. En el interior, en algún sitio del interior tiene que haber fuentes. Si me hubiera salido lo contrario, que por aquí ni entra ni sale nada y entra potencia desde el exterior, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí dentro? Algo que disipa potencia. Entonces, dependiendo del signo que haya tenido lo que me ha salido, me informa de alguna manera si en el interior hay fuentes o en el interior hay algo que disipa potencia, ¿vale? Bueno, pues nosotros estamos en este caso. Está saliendo potencia por la cara de la derecha y por la de la izquierda ni entra ni sale. En el interior tiene que haber fuentes de campo electromagnético. El que entre o salga potencia por esta cara está relacionado, por supuesto, con el signo de lo que me ha salido, ¿vale? Entonces, con este signo que me ha salido, que es un signo positivo, de hecho, este número es positivo, esto es positivo porque es un módulo cuadrado, y eso de ahí es básicamente la impedancia del medio, que a veces se escribe con esta letra rara, con una eta en lugar de con una z, por lo tanto da. Esto es un número positivo y es lo que me dice que sale potencia. Si me llega a salir un número negativo, hubiera significado que entra potencia dentro. O sea, que también hubiera podido ser, pero en ese caso, en el interior tendría que haber algo que disipara potencia. Venga. Segundo apartado. Aquí dentro existen fuentes de campo electromagnético, ¿vale? Bueno, pero es que no me queda otra, ¿vale? Porque está saliendo potencia del interior. Ahora, lo que yo no sé es dónde se encuentran esas fuentes que generan campo electromagnético. Sé que dentro de todo el coaxial tiene que haber, porque me ha salido potencia saliente. Lo que no sé es si las fuentes están en esta parte de la izquierda o están en esa parte de la derecha. Y lo que me están pidiendo en el enunciado es, hazte las cuentas para saber si están en este lado de aquí o están en este lado de aquí. Eso es lo que me están pidiendo. Bueno, y eso, una vez más, ¿cómo lo puedo saber? Pues en lo que uno tiene que pensar es lo siguiente. Por aquí no sale nada, ¿vale? Por aquí sale potencia. Si las fuentes estuvieran en este lado de aquí, a la derecha, saldría una cierta cantidad de potencia por este lado, ¿no? Si las fuentes están aquí a la izquierda, atravesaría esta parte central una determinada cantidad de potencia. Y de hecho es que toda la potencia que sale por aquí tiene que provenir del interior. Imaginaos que yo calculo la potencia en este punto
y me da la misma potencia de salida. Pues si yo calculo aquí la potencia y me da la misma que salida, significa que todas las fuentes están a la izquierda. Imaginaos que me hago las cuentas aquí y la potencia me sale 0, es decir, la potencia que atraviesa esta superficie me sale 0. Significa que necesariamente todas las fuentes están a la derecha. Ahora imaginaos que me sale que es la mitad, ¿vale? La mitad de la potencia de salida atraviesa esta superficie. ¿Qué es lo que significa? Pues eso lo que significaría es que la mitad de las fuentes están aquí y la otra mitad está aquí. Entonces la cuenta que me están pidiendo en realidad es, oye, calcúlate la potencia que atraviesa esa superficie de z igual a 0, calcúlate ese número y compáralo con la potencia de salida. Y en función de esa comparación, ya sabes dónde está la fuente. Insisto, ¿por qué no puedo hacer todo en secciones transversales, en z igual a constante? Lo puedo hacer así porque la cara lateral del cilindro, del conductor exterior, es de conductor y nada atraviesa esa pared lateral. Toda la superficie en pointing, toda esa superficie siempre tiene que ser cerrada. Lo que pasa es que aquí, una de las partes de esa superficie cerrada, su integral siempre vale 0. La única parte que no vale siempre 0 son las de cada una de esas tapas. Por eso solamente estoy calculando la integral solo en esas tapas. Porque la integral de lo que atravesaría la superficie lateral es nula por definición, ¿vale? Porque está hecha de conductor y los campos electromagnéticos no atraviesan esa carga de ahí. Conclusión, tengo que repetir la misma cuenta, exactamente la misma, pero ahora con la cara que está en 0. Entonces repito la misma cuenta que antes, pero ahora con la cara que está en 0. Y el resultado al que he llegado, después de hacerme esa cuentecilla, es que la potencia que atraviesa esa segunda cara es igual a la potencia que atraviesa la cara de la derecha. Pues si la potencia que atraviesa esta superficie es igual a la potencia que atraviesa esta otra superficie, todas las fuentes tienen que estar a la izquierda. ¿Puedes saber que va a la izquierda, derecha, previo al otro? O sea, porque ya va a decir lo que va a hacer, como sabes. Siempre por el signo. Me explico. Cuando tú resuelves esa integral de ahí arriba, el diferencial de superficie apunta siempre en la dirección de salida del volumen que yo estoy estudiando. En este caso apuntaría en dirección menos z, pero esta es la que me ha dado 0 antes, con lo cual me da igual. Aquí estoy calculando en dirección z y aquí también en dirección z. Si el resultado sobre la integral es positivo, significa que esto va hacia acá y que eso vaya hacia acá. Si el resultado, bueno, da 0, que no lo atraviesa nada, si da negativo, pues sería que va en sentido contrario. Acordad de que los signos importan, ¿eh? Porque el signo te indica en qué sentido se mueve la potencia. Bueno, entonces, el comentario, por si pongo en algún caso algo parecido, en el examen, las fuentes pueden estar colocadas a la izquierda, colocadas a la derecha, o pueden estar colocadas a los dos lados. Claro, si yo al hacer esta cuenta me llega a dar que la potencia que atraviesa esta superficie es la mitad de la potencia que atraviesa esta otra, ¿qué significaría? Pues que la mitad de las fuentes están aquí y la otra mitad del otro lado, con lo cual me podría haber salido que hay fuentes en los dos lados. Lo que seguro que no me puede salir es que no hay fuentes en ninguno, ¿vale? Eso está claro. Pero podría salirme que todas las fuentes estén a la izquierda, que es lo que ha pasado aquí. Podría haberme salido que todas las fuentes están a la derecha, si la potencia que atraviesa z igual a 0 fuera nula. Y si la potencia que atravesara z igual a 0 fuera la mitad de la potencia que atraviesa la cara de la derecha, eso lo que significa es que la mitad de la fuente estaría en un lado y la otra mitad en otro. Es decir, puede salir cualquier cosa, no tiene por qué estar necesariamente la fuente a la izquierda, ¿vale? Simplemente que este problema da la casualidad de que está bien. Pero podrían haber estado repartidos de cualquier otra manera. Venga, de momento bien. Hasta aquí, puntos importantes del problema. Primero, lo que hemos dicho al principio.
Oye, échale un vistazo a ver si la parte real ya te va a decir que vale 0 una determinada integral y te ahorras hacer. Segundo, límites de integración. Los límites de integración son muy importantes. Y hay mucha gente que en el examen se puede hacer el ejercicio, no piensa mucho y aquí pone directamente desde 0 hasta b. Pues no, desde 0 hasta b no, porque en el interior del coaxial pues no hay campo. En el coaxial interior no hay ningún tipo de campo. Ahí no tienes que integrar nada. Ahí el campo vale 0, no suma la integral. Por eso es entre A y B. Tercera cosa que puede llegar a pasar. Los conjugados de H. Si te equivocas en el conjugado de H, el problema te sale mal. Y lo último, con lo que hay que tener cierto cuidado, son los signos, ¿vale? En este caso, tal y como yo resuelto el problema, una cantidad positiva, un número positivo, significa potencia saliente del volumen. Y más allá de eso, pues, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora tampoco tiene mucho más. Bien, último apartado. Diferencia entre los valores medios de las potencias o de la energía eléctrica y magnética almacenada. Siempre que me habla de energía almacenada, a lo que me están llevando es a la parte imaginaria del teorema de Poynting, ¿vale? No a la parte real, a la parte imaginaria. Y la parte real del teorema de Poynting tiene que ver con potencia disipada o potencia media que atraviesa un volumen, pero potencia activa. La parte imaginaria del teorema de Poynting tiene que ver con la energía almacenada o con la potencia que se denomina reactiva. Entonces, siempre que me hablen de energía eléctrica y magnética almacenada, lo que me están diciendo es, ahora vas a tener que trabajar con las partes imaginarias, ¿vale? Ahora, no trabajas con el teorema de Poynting, parte real, tienes que trabajar con el teorema de Poynting igualando partes imaginarias. Y eso es, ya digo, directamente porque me están hablando de energía almacenada. Más allá de eso, bueno, pues más allá de eso, en este problema en concreto no tiene mucho más, porque tampoco los campos que me han dado son los que son. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale la diferencia entre las energías almacenadas en un lado y en otro, yo puedo intentar calcular la integral de volumen de tal o cual cosa. Pero claro, para calcular la integral de volumen necesito el campo Y y el campo H en todo el interior del volumen. Y eso no lo tengo. Entonces, ¿cuál es una de las gracias que tiene el teorema de Poynting? Pues el teorema de Poynting, una de las gracias que tiene es que puedes intentar calcular qué es lo que pasa en el interior de esas integrales de volumen a partir de lo que pasa en las superficies que delimitan ese volumen. En el teorema de Poynting, lo que hay a la izquierda de la igualdad son integrales de superficie y lo que hay a la derecha son integrales de volumen. Para calcular la integral de volumen necesitas todo el campo en el interior del volumen y eso no lo tenemos aquí. Con lo cual, tendré que intentar calcular qué es lo que pasa a través de las tapas. ¿Vale? Y ahora, algo parecido a lo de antes. Para calcular qué es lo que pasa a través de las tapas, pues lo que tengo que resolver es la parte imaginaria de la integral del vector de Poynting completo. Ya no es la parte real, la parte imaginaria. Si en alguna cara la parte imaginaria es 0, me ahorro de hacer la integral. Simplemente eso. Pero por lo demás, no tiene más, porque si os fijáis, los límites de integración tienen que ser necesariamente los mismos. O sea, que una vez que has planteado bien la integral en el primer enunciado, en el primer apartado, el planteamiento de la integral no cambia especialmente. Los límites de integración siempre son iguales, lo único que cambia es lo que estás poniendo dentro de la integral. Que en este caso es la parte imaginaria porque me están hablando de energía almacenada. E igual que, fíjate, cuando calculas las partes reales, fíjate si puedes saber si es 0 sin necesidad de hacer la integral, pues aquí pasa 3/4 de lo mismo. Fíjate si puedes saber si algo es 0 directamente sin necesidad de calcular la integral. Eso ahorra mucho tiempo en el examen. En los ejercicios de Poynting, fijaos siempre en si os podéis ahorrar de calcular la integral, pues si lo podéis ahorrar, pues mejor que mejor. Bien. Unidades, ¿vale? Acordad de que siempre en el examen es bueno que pongáis las unidades, yo las voy a pedir. Si no ponéis la unidad, os equivocáis, un 0 no os voy a poner, pero voy a quitar un poquito, ¿vale? Yo valoro que se pongan las unidades y si no se pone, quito un poco, no mucho, pero quito.
Pues las unidades de esto son julios. ¿Y por qué sé que son julios? Bueno, porque lo que me están preguntando es por energía almacenada, ¿no? La energía se almacena en forma de julios, ¿vale? Entonces, esos conceptos básicos os los tenéis que saber. No es que sea muy complicado, bueno, hay que tener cierto cuidado con eso, ¿vale? Bien, en este problema, si os fijáis, hay una serie de pistas adicionales en el enunciado que, si no fueran así, yo en un examen no los pondría para que no lleven a error. Por ejemplo, si yo pongo que el interior tiene sino sub 0 y mu sub 0, ¿vale? Si yo te pongo eso, y te digo que los conductores son conductores perfectos, te estoy dando muchas pistas. ¿Por qué? Porque sé que en ese problema nada disipa potencia. Imagínate que en el examen te equivocas, porque todos nos equivocamos, todos nos podemos equivocar. Imagínate que en el examen te equivocas y te sale más el signo de la potencia. Y en lugar de salir de potencia saliente, te sale potencia entrante. Te sale que por aquí entra potencia y por aquí no tienes nada. ¿Vale? Eso te puede pasar, todo nos puede pasar en el examen. ¿Qué esperaría yo de vosotros? Pues lo que yo esperaría de vosotros es que me dijerais, mira, me ha salido potencia entrante, pero eso no puede estar bien. ¿Por qué? Porque en el problema no hay ningún elemento que disipe potencia. 2 puntos. Los conductores son conductores eléctricos perfectos y por lo tanto no disipan potencia, y el dieléctrico está caracterizado por una sino sub 0 y una mu sub 0, que por lo tanto tampoco tienen pérdidas, tampoco disipan potencia. Entonces, a veces, siempre, pero a veces hay pistas en el enunciado que no te tienen por qué ayudar a resolver el problema, pero te pueden dar la pista de si te estás equivocando. Entonces, en un problema como este, si te sale potencia entrante y yo me he preocupado en el examen de ponerte mu sub 0 y sino sub 0, si yo he querido ponértelo, es porque quiero que sepas que aquí no se está disipando potencia. Por lo tanto, quiero que si te sale que se está disipando potencia, te des cuenta de que eso está mal y lo escribas en el examen. Ya digo que cualquiera se puede equivocar en el examen, equivocarse en un signo como me equivoco yo, todos nos equivocamos. Pero al final, tú tienes que chequear si lo que te ha salido es sensato o no. Entonces, si en un problema en el que no hay pérdidas, a ti te da que se disipa potencia, hago lo bien. Pues ya está, me lo pone. Alejandro, me he debido equivocar en algo, a lo mejor en el signo. En un problema como este, la potencia tiene que ser saliente. ¿Vale? Y eso queda mucho mejor y mucho más probable conseguir tú tener el problema que si el resultado está mal, no tiene sentido y además no me dices nada. Entonces, en el examen hay que intentar escribir, ¿vale? Hay que contarme las cosas, sobre todo si ves cosas raras. ¿Sí? ¿Vale? De verdad que esto es importante. A ver, si vas a sacar un 10, pues ya está, un 10 es un 10. Pero si estás luchando por el aprobado, hay que luchar por cada décima. Entonces, me tienes que dar la oportunidad de que te ponga punto. Si no me das ninguna oportunidad, pues inténtalo mucho, pues no te los podré poner. Y muchas veces la diferencia entre el aprobado y el suspenso está en que yo tenga la sensación de que sabes más de lo que soy capaz de hacer en el examen. Y no de que sabes menos. Entonces, a veces ayuda mucho ese tipo de comentarios. ¿Vale? Porque lo que está mal, mal está. No se puede dar punto por lo que está mal. Pero si sé que te has equivocado, que te has dado cuenta y es un fallo numérico, eso es muy diferente a que te hayas equivocado, que te hayas dado cuenta y hayas puesto un resultado absurdo. La diferencia es la misma. Entonces, animaros a intentarlo, ¿vale? Sé que en el examen hay poco tiempo y demás, pero hay una diferencia muchas veces entre la prueba y el suspenso. ¿Vale? Simplemente escribir una línea. Esto no puede ser por este motivo. ¿Vale? Mucha gente se ha salvado. Vale. Bueno, problema 4.3, entonces, perdón, 4.4, entonces listo. La forma en la que yo resuelvo los problemas es la forma en la que yo creo que tenéis que intentar resolverlo en el examen. El enunciado, lo leéis bien, qué es lo que me han dado, qué campos me han dado, cómo es la geometría, y 5 minutos después te pones a resolver el ejercicio, pero no al revés, ¿vale? Ahora, simplemente por cambiar de coordenadas, voy a empezar, no me voy a dar tiempo a acabarlo, pero voy a empezar con el 4.3, ¿vale? Como siempre, lo primero es ser capaz de entender qué es lo que me dan en el enunciado. Mira, es muy típico que en las relaciones de problemas te hagan algún tipo de dibujo de la geometría, pero en el examen no tiene por qué ser así. En el examen puede que una parte del ejercicio sea que tú dibujes la geometría. Es decir,
muchas veces en el examen y en el texto se describe el problema y el paso número 1 es dibujar la geometría. Entonces, no siempre en un problema como este yo te voy a dar la geometría. En muchas ocasiones te voy a hacer que la dibujes. Sí, ¿vale? Bueno, estas son esferas concéntricas y simplemente se ven como círculos porque le he dado un corte. Pero desde el principio es evidente que son esferas porque empieza diciendo sea una esfera metálica de radio. Entonces, son esferas, casquetes alrededor de otras esferas y casi seguro que aquí va a haber que utilizar coordenadas esféricas. ¿Vale? Sería lo normal. Bien, me han dado una conductividad asociada a la esfera que está en el interior. El hecho de que me hayan dado una conductividad y que esa conductividad sea finita, lo que me dice es que potencialmente en esa esfera se podría disipar potencia. No es una esfera de conductor eléctrico perfecto. Es una esfera en la que el profesor se ha molestado en darte la conductividad. Entonces, podría ser que eso fuera relevante, por ejemplo, para calcular la potencia disipada en la esfera. Alrededor de eso tienes un dieléctrico, ¿vale?, rodeando a toda la esfera, en el que me dan la parte real es seno prima, la parte imaginaria es seno segundo. Una vez más, si el profesor se ha molestado en no ponerte seno sub 0 ahí, sino ponerte es seno prima menos j por seno segunda, muy probablemente sea porque quiere que sepas que eso es un dieléctrico con pérdidas. Y por lo tanto, potencialmente se podría disipar potencia también en esa zona del problema. Luego, aquí hay el problema completo, hay que leerlo entero. Pero de momento me han definido una esfera metálica que potencialmente podría tener pérdidas electromagnéticas y alrededor de eso un dieléctrico que potencialmente también podría tener pérdidas porque me han dado la seno segunda. A partir de ahí hasta el infinito, en el resto del problema solo me han puesto eso no sucede. Bueno, pues una vez más, eso parece una pista de que a partir de ahí lo que voy a tener es el vacío y a partir de ahí no parece que vaya a haber pérdidas en mi problema. A lo mejor hay fuentes, pero pérdidas no parecen. Bien, eso simplemente intentando explicar la geometría e intentando localizar en qué zonas podemos tener pérdidas y en qué zonas no. Si os fijáis, ya sabemos que el problema muy probablemente haya que resolverlo en esférica. Sabemos que muy probablemente, si me piden que calcule pérdidas, las voy a tener que calcular en la esfera en la esfera metálica y en lo que rodea la esfera metálica, que es un dieléctrico. ¿Vale? A partir de ahí puede haber fuentes, pero desde luego no parece que vaya a haber pérdida porque me han dado el seno sub 0. Y lo que me queda para seguir avanzando es qué información electromagnética me están dando del problema. Porque hasta ahora me han definido geometría y materiales, pero tengo que saber campos. Si no sé campos, ¿cómo resuelvo este problema? Pero si os fijáis, a partir de aquí lo que te define son los campos. Y cuando te definen los campos, me dan el campo E y el campo H en diferentes posiciones del espacio. Bueno, pues una cosa que a la gente se le pasa por alto, pero os insisto mucho en que es importante, fíjate en qué regiones del espacio os dan cada uno de los campos. Súper importante, porque eso te va a indicar qué término del teorema de Poynting vas a poder aplicar. Por ejemplo, este campo de aquí, ese campo eléctrico, te lo están dando entre A y B. Básicamente te lo están dando en el dieléctrico. Ahí te están dando el campo eléctrico en el dieléctrico. ¿Vale? Eso es lo que te da ahí. ¿Y el campo H que hay al lado? Pues el campo H que hay al lado me lo han dado solo en la superficie de la esfera metálica. R igual a. De hecho, el campo eléctrico, si os fijáis, te lo dan desde la superficie de la esfera metálica hasta que termina el dieléctrico. Pero el campo H solo, única y exclusivamente te lo dan en la superficie de la esfera metálica. Pues esto, aunque parezca una tontería, esto ya te da mucha información. ¿Por qué? Porque en el borde de la esfera metálica, en R igual a, te han dado tanto el E como el H.
Si te dan el E y el H de manera simultánea, puedes calcular el vector de Poynting complejo y a partir del vector de Poynting complejo eres capaz de calcular la potencia que atraviesa una superficie. Sin embargo, en el dieléctrico solo te han dado el campo eléctrico en todo el volumen, pero solo el campo eléctrico. No puedes calcular el vector de Poynting complejo ahí. Entonces, en el dieléctrico, como te dan el campo en el interior del volumen, probablemente puedas calcular la integral del volumen del campo eléctrico. Y eso es solamente mirando el enunciado y mirando qué campos me están dando. En los sitios donde te dan E y H de manera simultánea, puedes calcular vector de Poynting e integral de superficie. Parte izquierda del teorema de Poynting. En la parte en la que te dan, por ejemplo, el campo eléctrico de un volumen, puedes calcular la integral del volumen del campo eléctrico multiplicado por la epsilon. Parte derecha del teorema de Poynting. Vale. Y ahora seguimos. Aquí, por encima de esta superficie, es decir, en la parte en la que todo vale S no sub 0, te dan tanto el campo E como el campo H. ¿Vale? Te lo dan tanto el campo E como el campo H. Esa es la zona en la que estás en espacio libre. Y a nadie le debería asombrar a estas alturas la forma que tiene eso. ¿Por qué? Porque la forma que tiene eso es justamente una onda esférica. E elevado a menos j beta r partido por r es una onda esférica. ¿Vale? Es decir, tiene pinta, toda la pinta de el campo radiado por una fuente, por una antena o por algo parecido. ¿Vale? Es la forma típica que tienen los campos radiados, ondas esféricas. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí. Miércoles, examen en la hora normal de clase, ¿vale? El examen es preguntas literales de la práctica.